Cumplo justamente un año al frente de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, pero hoy me declaro defensora de derechos humanos y desde hace muchos años. Yo creo que esa es una sensibilidad innata que viene inclusive de la familia, de las enseñanzas, en donde el centro del ser humano y las humanidades eran fundamentales en mi familia. La pobreza, la exclusión, las dificultades que atraviesa la gente que está en las regiones más apartadas, en las veredas, en los barrios, en los pueblos en donde la presencia del desarrollo es muy escasa. Creamos una coordinación especial para estas tareas. Teníamos que sacar adelante las rutas de prevención y de protección de los derechos humanos de las comunidades étnicas, garantizar que tengan acceso a los servicios de salud, de educación, de protección, y en eso hemos venido trabajando. Dada la situación de la pandemia, teníamos el compromiso de sacar adelante una nueva versión del Plan de Empresas y Derechos Humanos. Tuvimos que innovar generando unos diálogos a través de la virtualidad con los sectores empresariales, los gremios, los trabajadores, la academia, los líderes, para poder identificar cómo íbamos a apoyar en esa necesidad de resiliencia al empresariado colombiano. Si la gente tiene empleo, habrá dinero y habrá consumo y se mueve el comercio y Colombia crece. A toda esa dinámica que es prioridad del presidente Duque deberíamos ponerle una piel, y es el respeto por los derechos humanos, respeto de lado y lado, respeto de los empresarios, respeto de los trabajadores. Durante el año 2020 generamos 3 informes sobre la situación de líderes sociales, el contexto en el cual se da la vulneración de derechos cuando hay un homicidio de líder social, y también las recomendaciones para que las entidades que ejecutan las acciones puedan tener en cuenta los índices de riesgo a efectos de mantener una protección activa de líderes sociales. Un trabajo extraordinario ha sido toda la implementación del plan de prevención y la ejecución del programa Súmate por Mí, que es la posibilidad de arropar a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas y que tienen riesgo de caer en el reclutamiento, uso, utilización y abuso sexual de parte de los miembros de grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados. Está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, y por ello es necesario llamar a las organizaciones sociales, a la sociedad civil, a las entidades del Estado, a la comunidad internacional, y pensar qué debe hacer el gobierno del presidente Iván Duque en la última milla de gobierno para poder mantener el respeto, la protección de los derechos humanos y las garantías para el ejercicio de estos derechos. Por eso me identifico, lo hago con dedicación y compasión, y lo que más me llama la atención de estar en el gobierno del presidente Iván Duque y de tener este trabajo es poder golpear las puertas de una u otra entidad para articular a la comunidad, los alcaldes, la sociedad civil, los gobernadores y las entidades de orden nacional, y llamar la atención para que los programas lleguen allá donde se necesitan. En el último año, la Consejería, como entidad líder del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos y DIH, ha venido avanzando en grandes pasos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información. Esto a través de la implementación de herramientas tecnológicas que le permitirán a la Consejería una cualificación en el proceso de toma de decisiones en materia de política pública, contando con datos e información precisa frente a las dinámicas territoriales y las problemáticas en materia de derechos humanos en todo el país, un proceso de rendición de cuentas transparente y continuo frente a la ciudadanía, y un seguimiento y un monitoreo frente a la situación de derechos humanos en Colombia. Logramos en la Consejería la contratación de los servicios de una plataforma tecnológica, la cual está estructurada en 3 fases. Una fase 0, que consistió en la determinación de todas las variables, fuentes de
información y arquitectura inicial, una segunda fase de implementación de arquitectura tecnológica, interoperabilidad con distintas entidades del gobierno y la puesta en marcha de los primeros casos de uso o módulos de información, y una tercera fase que permitirá ya la implementación de distintos módulos de información y una interoperabilidad amplia que permita robustecer el Sistema Nacional de Información. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. El Observatorio de Derechos Humanos de la Consejería Presidencial ha venido avanzando con la Red Nacional de Observatorios. Sin perjuicio de las condiciones de la pandemia, se han realizado hasta hoy alrededor de 117 sesiones con observatorios del nivel territorial y de sociedad civil, permitiendo contar con unos procesos de asistencia técnica consistentes y la oportunidad también de creación de nuevos observatorios para que la gestión del conocimiento, el procesamiento de datos o información también esté en el nivel territorial de la mano de las entidades territoriales y de las organizaciones de sociedad civil. El observatorio ha venido avanzando en la implementación de distintos productos y servicios que han servido para la toma de decisiones en el gobierno nacional, como los informes frente a el reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes, los informes frente a la situación de riesgo y amenaza contra personas defensoras de derechos humanos y diversos informes y boletines que a lo largo del año 2020 y lo transcurrido del 2021 se han venido expidiendo. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. En el 2020, uno de los logros de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales fue el libro Informe y Recomendaciones durante la pandemia del COVID-19 a la luz de los derechos humanos, como resultado del acompañamiento permanente de la Consejería a todas las medidas tomadas por el Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Presidente de la República. Esta publicación fue estructurada con base en las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abarcando tres aspectos fundamentales. 1. Las personas en especial condición de vulnerabilidad. 2. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con especial énfasis en el derecho a la salud. 3. El impacto socioeconómico. Además, incluye las declaratorias de emergencia sanitaria, la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, la indicación, precisión y extensión temporal de las medidas que incluyen restricciones o suspensiones a los derechos humanos. En materia de personas en especial condición de vulnerabilidad tenemos a los héroes de la salud, mujeres, niños, personas mayores, con discapacidad, privados de la libertad, afrocolombianos, indígenas, defensores de derechos humanos, entre otros. Igualmente, contiene la garantía de los derechos a la información, a la libertad de expresión y a la participación, las medidas adoptadas para asegurar ingresos y o medios de subsistencia de todas las personas, las acciones para salvaguardar el acceso a la justicia y sus garantías judiciales, los esfuerzos para contrarrestar el impacto negativo de la corrupción en el goce de los derechos humanos y finalmente el seguimiento que realizaron los órganos de control a las medidas que tomó el Gobierno Nacional. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. En el año 2020, esta Consejería Presidencial ha logrado, primero, la elaboración de la priorización municipal. A partir de fuentes de información oficial, la Consejería ha identificado 209 entidades territoriales, 206 municipios y 3 corregimientos departamentales en donde existe un alto riesgo de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual. 2. El plan de acción de la línea de política. En coordinación con las 22 entidades de la CIPRUNA, esta Consejería Presidencial coordinó el desarrollo de una hoja de ruta integrado por 99 acciones y con una inversión ascendente a los 1.000 millones de pesos. A través de este plan de acción llegamos a las 209 entidades territoriales para fortalecer las capacidades territoriales y comunitarias en materia de prevención del reclutamiento. 3. La estrategia Súmate por mí. Bajo liderazgo del Presidente de la República, la Primera Dama de la Nación, las 22 entidades que integran la CIPRUNA, gobernadores, alcaldes y comunidad internacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos implementó en el año 2020 esta estrategia que busca fortalecer rutas de prevención institucionales y comunitarias, acompañamiento psicosocial a comunidades, familias y niños, niñas y adolescentes en alto riesgo. 3.
el fortalecimiento de los entornos protectores, escuelas, comunidades y familias. Con una inversión ascendente a los 14.000 millones de pesos, esta estrategia, sin duda alguna, ha impactado positivamente en los territorios del país. Finalmente, la Consejería, como Secretaría Técnica de la CIPRUNA, ha convocado a sesiones ordinarias en donde ha orientado técnica y políticamente a las 22 entidades del orden nacional con el fin de garantizar la efectividad de la implementación de esta política pública. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. En estos momentos seguimos a la espera de que más participantes del Departamento de San Andrés se sigan uniendo y posterior a eso pues también poder abrir este espacio de diálogo con las personas que se encuentran en sala. Entonces, mientras damos ese espacio, son las 3:10 de la tarde, en aproximadamente unos 7 minutos ya estamos dando inicio a este espacio con las personas que ya se encuentren en sala. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia. Nacemos libres e iguales. Todos tenemos derechos. A los derechos humanos. Tenemos derecho a la vida. A la libertad. Y la seguridad. Tenemos derecho. A nuestra personalidad jurídica. A que se nos proteja. Contra la discriminación. Tenemos derecho a un recurso efectivo. Ante los tribunales. Nadie será sometido A la esclavitud. Ni a servidumbre. Las voces de millones de colombianos se siguen escuchando en defensa de sus 30 derechos humanos. Tampoco apenas, ni torturas. Ni tratos crueles. O inhumanos. Y también 30 años después de la Constitución de 1991, que adoptó una carta de normas y deberes que es columna vertebral del actual Estado social de derecho, el país ha avanzado positivamente en las obligaciones de respeto y garantía. Sin embargo, subsisten desafíos que se han asumido, haciendo de los derechos el elemento transversal del Plan Nacional de Desarrollo y de las diferentes políticas gubernamentales. La realización de los derechos pasa por construir una sociedad basada en la legalidad, es decir, en el acatamiento de las normas que regulan la sociedad y garantizan la convivencia pacífica. Por esta razón, los esfuerzos en el país se han concentrado en la tarea principal de construir Estado de Derecho en las regiones afectadas por la violencia, fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y transformar las regiones con el fin de transitar de la ilegalidad a una dinámica social y económica en el marco de la Constitución. Al final, no se trata de salvar al mundo, se trata primero de salvarnos a nosotros mismos. En dichas franjas donde persisten las economías ilícitas, como el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales, el contrabando o la corrupción, se hace indispensable redoblar los esfuerzos para fortalecer la institucionalidad y el respeto por los derechos. Los colombianos lo saben y por tal razón lo recalcan dentro de los 30 derechos humanos. Derecho a la seguridad social. Al trabajo. Y a la protección. Contra el desempleo. Si se quiere avanzar en el cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos, es necesario lograr que en las regiones las instituciones funcionen conforme a la Constitución. Médicos que defienden el derecho a la vida como Néstor Raúl Valero aplican el principio de Eleanor Roosevelt, es primera dama de los Estados Unidos e impulsora de los derechos humanos en las Naciones Unidas, cuando dijo que los derechos humanos estaban en el barrio, en la casa y en cualquier lugar. Están allí donde se busca igualdad de salud, justicia, de oportunidades y de dignidad, sin discriminación. Toda persona tiene deberes. Con respecto a su comunidad. Ya que nada de esta carta Se use para suprimir estos derechos. Es por eso que se debe asumir el reto de los derechos humanos de manera integral,
articulando los principios de convivencia, de defensa y seguridad, así como las iniciativas de paz con legalidad, con las políticas sociales, con una visión de inclusión y con enfoque diferencial. Los derechos humanos no son una cartilla para coleccionar, son la historia de la vida diaria. Una vida diaria que requiere de la vigencia plena de los derechos solo se conseguirá transformando regiones que hoy están en la ilegalidad y que son golpeadas por la debilidad institucional, las economías ilícitas y la presencia de grupos armados organizados. Juntos lo hacemos posible. Junto a esto, la satisfacción tanto de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, orienta el diseño de las políticas públicas y es brújula de la transformación regional. Pasa igual con la política de seguridad, en la que la legitimidad de la fuerza pública se deriva del respeto absoluto a los derechos humanos. Por la vida. Por el bienestar. Seguir construyendo una democracia sólida es condición para que los derechos humanos tengan plena vigencia, pero requiere un trabajo permanente y conjunto. Los derechos solo existen si todos observamos los deberes que tenemos para ser parte de la sociedad. Pues yo sí estoy de acuerdo en la protesta, sobre todo que protestemos por nuestros derechos, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos dañar los bienes públicos. Ahí está lo que tenemos que entender, respetar nuestros derechos y los de los demás. La Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales trabaja para que eso sea posible y que la garantía y protección de los derechos humanos sea por fin un asunto de todos. Por el futuro. De todos. Sembrando esta cultura. De los derechos humanos. Nacemos libres. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio Encuentro Participativo para el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, y a partir de este momento vamos a empezar a grabar la sesión únicamente con fines de documentación de la información. Ya siendo las 3:15 de la tarde, tenemos 25 participantes en esta sesión del departamento de San Andrés. Entonces, a continuación le voy a dar la palabra a la señora consejera Nancy Patricia Gutiérrez. Señora consejera, tiene la palabra. A ver, permítame un momento, le activamos el micrófono. Ya. Gracias, Camila. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy para hablar de los derechos humanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero antes de eso, Laura, infórmenos por favor cuántas personas están conectadas al taller y qué autoridades departamentales se encuentran presentes. Listo, perfecto, consejera. Actualmente somos 26 personas, incluido el equipo de Masfortic y la consejería, y actualmente estamos con el alcalde de San Andrés. ¿Del departamento no hay nadie? El gobernador por el momento no está porque se presentó una urgencia sanitaria que a último momento nos informaron. Entonces actualmente está el alcalde de Providencia y Santa Catalina.
Por eso a nivel de San Andrés no hay nadie, no hay tampoco ningún secretario de despacho. No, por el momento no tenemos confirmados. Bueno, lo lamento mucho porque indiscutiblemente que la presencia de las autoridades territoriales es fundamental para poder construir este plan de acción en derechos humanos, y quiero saber también si hay líderes de la comunidad raizal. Señora consejera, por el momento pues en la lista no tengo organizaciones. No sé de pronto si hay organizaciones que quieran levantar la mano y así hacemos Sí, también es muy la interesante. presentación. Yo quiero saber quiénes conformamos el auditorio. Listo, perfecto. Para la conversación de hoy. Bueno, aquí ya tenemos la mano levantada de Elizabeth J. Le voy a activar el micrófono. Representante, ya le activé su micrófono. Consejera, buenas tardes. ¿Aló? Ahí la escuchamos. Consejera, buenas tardes. Elizabeth J. Pan. Bienvenida y gracias por tenernos en cuenta en tan importante tema para tratarlo sobre el archipiélago de San Andrés. De verdad que los derechos humanos son bien importantes en este momento donde el departamento vive en crisis y hay muchísimos derechos humanos que consideramos se están violando. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tenernos en cuenta para desarrollar esta agenda. Listo, muchísimas gracias. Y si hay alguna organización social que también quiera levantar la mano, nos podría comentar si están participando en este espacio. Bueno, señora consejera, no tenemos por el momento manos levantadas. Bueno, entonces, ¿me están oyendo? Sí, bueno. Sí. Entonces saludo a la doctora Elizabeth, me alegra saber que está aquí presente en esta reunión. Usted siempre interesada en los temas de San Andrés, Providencia, de Santa Catalina. De igual manera saludo al señor alcalde de Providencia y Santa Catalina, mi especial saludo. Yo creo entonces que tenemos que concentrarnos en el tema específico a la luz de ustedes, hagamos un diálogo, porque yo creo, Laura, que las salas de trabajo van a ser bastante complejas para poderlas organizar. Y yo sí quisiera primero agradecerle a la doctora Elizabeth y al señor alcalde de Providencia y Santa Catalina su vinculación a este esfuerzo en materia de derechos humanos. Si bien cuando miramos el análisis que hacemos desde la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos frente a los riesgos de derechos humanos y a las posibles vulneraciones que se presentan en todo el territorio colombiano, encuentra uno que San Andrés no tiene una amenaza inminente. Sin embargo, si lo vemos a la luz de lo que es el conjunto de derechos humanos, de lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, hay mucho por construir y mucho por hacer, entre otras porque la reciente situación crítica que se ha presentado a raíz de los huracanes que prácticamente arrasaron con Providencia, que dejaron también en difíciles circunstancias a los habitantes de San Andrés, que tienen dificultades, a Santa Catalina, a los ecosistemas coralinos, y que nos ha generado pues estas dificultades como país. Pienso que es necesario revisar las acciones pendientes para efectos de poder seguir trabajando en torno a los derechos humanos. Además, en materia de derechos humanos hay un factor fundamental que tuve la oportunidad de conocer muy de cerca como ministra del Interior, y es la cultura generada a partir de la población raizal, su anhelo de defender su cultura, su lengua, sus costumbres, su forma de ver la vida. Y yo creo que aquí nos llama también a reflexionar qué ha venido pasando con este estatuto raizal, con las dificultades que se han tenido para efectos de hacer una concepción general sobre lo que es el pueblo raizal y frente a la nación colombiana. Por ejemplo, aquí en Bogotá estamos en este momento casi que en un silencio total,
por cuanto hay amenazas de disturbios en razón al llamamiento a protestas y a paro, que desafiando el derecho a la salud y el derecho a la vida de tantas personas, hay quienes actúan de manera irresponsable, amparándose en el derecho a la protesta para generar acciones vandálicas que lleven a fomentar desorden, alteración del orden público. Entonces es cuando cabe reflexionar si realmente quienes hablan de derechos humanos están pensando en el bienestar general o es solamente un discurso frontal que colocan a efectos de defender unos intereses puntuales, intereses cuales sean, políticos, particulares, sociales. Pero cuando uno habla de derechos humanos tiene que pensar es en los intereses generales de todas las personas, sin ninguna clase de discriminación o de diferenciación, que es lo que le ha faltado a Colombia, encontrar ese punto de acuerdo que nos permitiría tener, sin dejar de lado la democracia y la discrepancia ideológica o política, poder tener unos acuerdos como nación. Por ejemplo, la amenaza ante una decisión de un organismo internacional o de un tribunal internacional sobre la soberanía en San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todo el archipiélago, nos hace sentir la bandera nacional colombiana y decir, un momento, se hacen parte de nuestra historia, se hacen parte de nuestra cultura colombiana tan diversa, la biodiversidad que tiene el archipiélago es parte también de una riqueza de la humanidad, pero los colombianos y colombianas la sentimos propia. Entonces son esas causas las que tenemos que encontrar para que haya una unidad de nación. Y esa causa, estamos diciendo, en la construcción de este Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, debe ser los derechos humanos, porque es todo, es el ser humano, es la integralidad de la persona. Son 29 derechos que giran en torno a una vida digna, en condiciones de vida digna, pero también una obligación que recoge todo, y es el respeto de los derechos de los demás. Por eso valga la oportunidad en medio de este silencio y esta nostalgia que nos da Bogotá para hablar de la remembranza y del ambiente de nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y pensar que allá lo tienen todo, porque está toda la naturaleza. Claro que hay limitaciones, la falta de acceso al agua potable y a servicios públicos, la necesidad de unos ingresos económicos que le permitan a las familias tener un mejor nivel de vida, una forma de gobernanza que respete la autenticidad de la población raizal, la reconstrucción de Providencia, la previsión para que huracanes en el futuro no puedan generar estos desastres. Es decir, mucho por hacer, y ese es el llamado de hoy. Prácticamente estamos terminando la Vuelta a Colombia en el análisis de los derechos humanos, pero la reflexión de hoy en San Andrés, Providencia y Santa Catalina es muy importante. Así es de que ustedes tienen la palabra y bienvenidos a esta construcción de este taller para efectos de pensar en la reconstrucción al derecho de nuestra nación colombiana y la reactivación al derecho de nuestro país. Muchísimas gracias, señora consejera Nancy Patricia Gutiérrez, y a continuación le voy a dar la palabra al doctor Jorge Norberto Garí, alcalde de Providencia y San Catalina Islas. Perdón. Señor alcalde. ¿Me escuchan? Le escuchamos perfectamente. ¿Sí? Sí. Bueno, un cordial saludo, señora ministra, y especial saludo para todos. Primero, pues, quiero agradecer la invitación que se me hace. Quiero también, pues, aprovechar y que esta sea la oportunidad para resaltar la importancia de generar este tipo de espacios para construir por fin en el archipiélago un documento de política pública que nos sirva de carta de navegación
y más en un tema tan importante y tan sensible como son los derechos humanos en nuestro archipiélago. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, y en especial para nuestro municipio, que es Providencia y Santa Catalina, resulta pertinente y propicio este espacio de discusión, de diálogo y aportes, y más en esta coyuntura que estamos viviendo la población raizal en todo este proceso tan complejo que ha sido el proceso de reconstrucción del municipio tras el paso del huracán Iota. Son muchas las situaciones de una y otra forma que nos han llevado a plantear varios interrogantes alrededor de los planes, programas y proyectos que salen en torno a la reconstrucción del municipio, y uno de ellos es lograr y garantizar que se preservar nuestra cultura, nuestra comunidad raizal, nuestras tradiciones, y es donde allí quiero aprovechar para que sea tema de agenda de estas discusiones, de estos talleres, y es garantizar nuestra identidad, garantizar a la comunidad raizal sus derechos fundamentales, toda vez que en este proceso de reconstrucción hay percepciones por parte de la comunidad que pueden ser vulnerados sus derechos en todo este proceso de reconstrucción. Sin embargo, pues como mandatario local, raizal, porque hay que aclarar que el archipiélago hoy día cuenta tanto con gobernador y alcalde raizales. Somos las autoridades raizales del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas el día de hoy. Señora ministra, pues saludar también a los participantes, enviarles un cordial saludo y decirle que muchas gracias por este espacio para construir ese documento de política pública en tema de derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Entonces, a continuación, ya vamos a dar inicio a esta sesión, Encuentro Participativo para el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Bueno, por el momento Perdón, Camila, yo sí quiero saber si la doctora Elizabeth va a participar, ya que nos acompaña. Tenemos aquí. Señora Elizabeth, le voy a solicitar activar su micrófono. La doctora Elizabeth, representante a la Cámara. Sí, doctora, voy a participar, sí, claro, voy a participar. Bueno, estoy aquí desactivando un poquito de porque estoy en plenaria, pero no podía dejar de participar porque este tema es supremamente importante para nosotros, los habitantes del archipiélago de San Andrés. Desafortunadamente, doctora Patricia, a mí sí me gustaría, esto es algo supremamente importante para nosotros, y pienso de que, si bien es cierto que está el señor alcalde, a mí sí me gustaría que hubiesen otras representaciones. Por ejemplo, estuviera la autoridad raizal, estuviera nuestro gobernador, estuviera, por ejemplo, instituciones que representan a las islas, por ejemplo, la Fundación Pro Archipiélago. Deberíamos estar aquí para que todos tuviéramos una sola voz en torno a este tema tan sensible para el archipiélago, como lo dijo el señor alcalde, como es los derechos humanos. Si bien es cierto que hemos
tenido muchísimo apoyo del gobierno nacional para sacar adelante nuestras dificultades que nos ha ocasionado no solamente el huracán Iota, sino que venimos desde la pandemia. Nosotros hemos sufrido muchísimo desde la pandemia en temas de salud, en temas económicos. La situación económica de nuestra región es bastante difícil. Hay muchísimas personas, doctora, y a mí me gustaría como tener como un video para poder mostrar la situación que están viviendo muchísimas personas en este momento en San Andrés. Me preocupan muchísimas cosas, me preocupa la situación, señor alcalde y doctora Patricia, por ejemplo, de los pescadores que en este momento están bloqueando el sitio donde está ubicada la cooperativa Fish and Farm, y que ahí es también hay un tema muy álgido que es la construcción de una base para el alojamiento de unos marinos que son los que conforman el guardacosta de Providencia. Nosotros somos un pueblo pacífico, doctora, a diferencia del resto del país. Nosotros cuando vamos a hablar de derechos humanos lo hablamos sinceramente viendo la necesidad que tiene toda la comunidad de las islas. Pero a nosotros nos duele cuando hay jóvenes que aún no tienen concretado cómo va a ser sus estudios. Tenemos dificultad de salud, la cantidad, porque iniciando que nosotros tenemos una superpoblación y no sabemos cuántas personas realmente vivimos en el archipiélago de San Andrés. Y eso conlleva a la situación, a agravar más la situación de salud, porque se proyecta el tema de salud para una cantidad de población y vamos a ver que nosotros somos muchísimos más, porque si comparamos la información que tienen muchos gremios que tienen que ver con la salud, encontramos la diferencia que hay. Entonces es como coger esa información y mirar la gente que represente las islas, que pueda contar eso. O sea, realmente la situación es grave. Nosotros encontramos en San Andrés, usted viera la situación que yo le podría mostrar y se la voy a mandar otra para que usted vea una señora que ni siquiera fue afectada por el huracán Iota ni por la pandemia, sino que la señora se le quemó su casa y usted viera dónde duerme esa señora. Tiene 90 años con su esposo y cómo duermen esas personas en un baño, doctora, viera. Y muchas otras situaciones que nos amerita como poner muchísima más la atención sobre las islas de San Andrés, nuestros ecosistemas, las formas como somos violentados permanentemente, cómo es violentado nuestra reserva de biosfera. Y apenas ahora estamos como empezando como a entablar como diálogo de cómo nosotros podemos, ya el tema del litigio con Nicaragua nos llevó a que no contamos con un territorio y parte de esa reserva está en ese territorio que es compartido, y nuestra reserva de biosfera, que es nuestra defensa alimentaria, es nuestra defensa alimentaria, es compartida con muchos países donde arrasan con todo el ecosistema, con toda la fauna y la flora marina, y dejándolo a nosotros sin nada. Ellos se van y en sus países tienen con qué subsistir, nosotros no. Es bastante crítico, doctora. Se nos violenta también los derechos humanos y la oportunidad a la gente de San Andrés cuando nosotros vemos que nuestros niños no se están alimentando como se tienen que alimentar. Mire, la canasta familiar en San Andrés cuesta 4 veces más que en el resto del país. ¿Pero por qué? Porque el sistema tarifario de los puertos y el transporte marítimo, que es nuestra carretera, el mar, están dolarizados porque nosotros los categorizan dentro del sistema portuario del país. Nosotros no nos pueden comparar, por ejemplo, con un puerto de Buenaventura y de Cartagena. Nosotros somos un simple y pequeño puerto de cabotaje donde llegan los productos de la primera necesidad. Mire y fíjense cómo será para un padre de familia que gane el mínimo, y es casi todos los que trabajan en los hoteles, ganan el mínimo y tienen que pagar arriendo, salud, alimentación. Un niño no está comiendo una fruta en San Andrés, doctora. Eso se violenta las oportunidades de los niños de nuestra población. Y en fin, doctora, muchísimas cosas, el agua, doctora. Todos sabemos la crisis que nosotros tenemos de agua, que en este tiempo que es tiempo de sequía, por ejemplo, en San Andrés, doctora, y la gente se muere. Mire, este fin de semana, gente discapacitada con necesidad de agua, la cisterna,
gente con la amputación de las 2 piernas, una otra señora ciega, sin una gota de agua en su casa. O sea, son cosas críticas en San Andrés que a mí sí me gustaría que estuviera la misma comunidad, la autoridad raizal y otras asociaciones que representan a la comunidad y que pudieran portar. Y yo pienso que de pronto el retraso de esta importante reunión conllevó a esto, a no prepararnos bien, pero esta reunión merece prepararse uno, doctora, con evidencia, mostrando las cosas. Yo sé que el alcalde ha dicho pues todo lo que se está haciendo y lo que se proyecta hacer, pero hay muchísimas necesidades y violan permanentemente los derechos fundamentales de nosotros. Entonces, a mí sí me gustaría, pienso yo que pudiéramos hacer una mesa, pero donde usted estuviera en vivo y en directo en San Andrés y estuviéramos con la comunidad y pudiéramos nosotros empezar a hacer este taller para reconstruir realmente una política que pueda ayudarnos a sopesar un poco más la violación de esos derechos humanos que permanentemente se dan en las islas. Gracias, doctora Elizabeth. Gracias por su participación. Me consta siempre su preocupación por los temas del archipiélago. Yo quiero volver a revisar fuera de la alcaldía de Providencia y Santa Catalina y de la doctora Elizabeth si hay alguna otra persona del territorio que esté conectada en este taller. Bueno, yo veo que no hay nadie más del territorio aquí buenas conectado. Buenas tardes. Sí, adelante. Doctora Nancy, habla Pamela Ñubals y del territorio de la autoridad raizal perteneciente a la comunidad étnica. Estuve atenta a sus palabras y a las palabras del señor alcalde y de la doctora Elizabeth, nuestra representante. Y es preciso y claro que con su asesor, el doctor David, siempre habíamos planteado unas reuniones, inclusive antes del paso del huracán, en la modalidad presencial, porque desde acá se dificulta mucho la conectividad. Inclusive yo ingresé bastante tarde, pues tocó salir al patio para lograr conectividad, pero aquí estoy. El plan, pues la participación nuestra es a lo largo que dentro de este plan de acción quedan actividades que pueda proteger y salvaguardar las prácticas del pueblo raizal, en especial todas las violaciones que tenemos para lograr nuestra autonomía en ciertas actividades que usted muy bien lo conoce, porque cuando iniciamos con el tema estatuto, usted fue ministra del Interior y tuvimos su aporte. Entonces, es para respaldar y no solamente el tema del estatuto, sino todas las violaciones a los derechos humanos desde el tema cultural, ambiental, social, económico y todavía aún más después del paso del huracán para el caso de Providencia y en una menor escala en San Andrés, pero sí hay violaciones. Entonces me gustaría que en esta acción, pues que fuéramos partícipes. Yo creo que hay otras compañeras, hay compañeras de la Secretaría de Gobierno, de la Oficina de Asuntos de Derechos Humanos, está la doctora Ketty Laura conectada. Y así, bueno, danos la bienvenida y que esto sea un inicio de un ejercicio que siempre hemos querido y le agradecemos mucho. Perfecto, muchísimas gracias, Pamela. Entonces, señora consejera, no creo que había levantado la mano el consejero. Ya, permítame un momento, el consejero nacional de discapacidad, no sé si él vaya a intervenir. Sí, démosle la palabra al consejero nacional de discapacidad. Perfecto. Muy buenas tardes, doctora Nancy Patricia, reciba un cordial saludo. Muy buenas tardes para nuestros hermanos de San Andrés Islas y tengo el honor de ver a Alicia
Michelle, que tuve la oportunidad de conocerla el año antepasado en Cali. Un cordial saludo, Alicia. Y paso a tratar que quiero pues expresarles toda mi voluntad de trabajar como consejero nacional de discapacidad para que trabajemos articuladamente en aquello que tiene que ver con los derechos humanos y que afectan a la población con discapacidad. Es importante que entre nosotros construyamos unas rutas y trabajemos de manera articulada con la Consejería para los Derechos Humanos, más aún cuando tenemos a la doctora Nancy Patricia, que es una persona muy comprometida con el tema de los derechos humanos, conoce también la parte de la necesidad de nuestra población con discapacidad. Y en San Andrés, pues no es la excepción que la población con discapacidad pues esté un poco afectada por las necesidades tanto económicas, ahorita por la pandemia, tanto de afectación de sus derechos, donde les podamos permitir el acceso a los diferentes canales y servicios. De la misma manera, pues, dentro de la implementación de los acuerdos de paz es importante que trabajemos mancomunadamente los capítulos o componentes que hacen parte en materia de población con discapacidad. Y quiero ponerme a disposición para que trabajemos de la mano, yo escucharlos y poder llevar estas inquietudes al Consejo Nacional de Discapacidad, donde podemos trabajar unidamente y asimismo buscar soluciones a las problemáticas que nos afectan. Muchas gracias por esa oportunidad, doctora Nancy Patricia. Muchísimas gracias, consejero nacional de discapacidad de personas jurídicas. Y a continuación le voy a dar la palabra a Ketty Laura, que hace parte de la gobernación. Señora Ketty, tiene la palabra. Buenas tardes a todo el foro, buenas tardes a todos los presentes, doctora Nancy Patricia, doctora Elizabeth J. Pan, señor alcalde, autoridad raizal y todos los presentes, muy buenas tardes. Muy agradecidos de estar en este foro. Estábamos esperándolo, como lo dijo la señora Pamela Newwald, desde el año pasado. Muy agradecidos con la doctora Nancy Patricia de concedernos este espacio de participación, de crecimiento y este apoyo que nos está brindando la Alta Consejería para los Derechos Humanos en estos temas tan fundamentales. Creo que la doctora Elizabeth J. Pan resaltó la mayor parte de los puntos de nuestra situación, de nuestras dolencias, de nuestras carencias, las dificultades de nuestro pueblo. El señor alcalde también manifestó muy claramente las carencias del pueblo de Providencia, que son muy sentidas, doctora Nancy Patricia, y son previas al huracán y son previas a la pandemia, que se intensificaron con estos dos desastres o con estas dos situaciones agravantes. Pero manifestarle que aquí estamos un equipo en la Secretaría de Gobierno comprometidos con el trabajo hacia nuestra comunidad y con este Plan Nacional de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Ketty. Bueno, y ya cerrando esta primera parte de apertura, muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando en este espacio. Entendemos las dificultades de internet, sin embargo ya se han sumado más personas, actualmente somos 40 en sala, y esto es una gran oportunidad justamente para que ustedes puedan seguir participando activamente en el ejercicio que vamos a realizar más adelante. Entonces, ¿quiénes los estamos acompañando? No, a ver, vamos a Camila. Sí. Camila, esto sí es casi que aquí una decisión unánime, pero si bien es cierto, agradezco la presencia del señor alcalde de Providencia y Santa Catalina, de la doctora Elizabeth J. Pan, de la doctora Pamela Newwald y de la doctora Ketty Laura. Les agradezco mucho, pero yo he oído de parte de ellos, de la mayoría, la insinuación de que debamos tener más representatividad de las personas y de las organizaciones
organizaciones sociales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Empezando, si bien es cierto, la señora Pamela hace parte de la autoridad raizal, yo quiero que aplacemos o que retomemos este taller el próximo sábado a las 9 de la mañana para que tengamos una participación mucho más amplia. Creo que las circunstancias y la especialidad de nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lo ameritan. Entonces voy a pedirles a quienes nos acompañan que por favor nos conectemos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Le pido a la Fundación Más por TIC que nos ayude inmediatamente a indicar cómo puede ser esta difusión, que ellos mismos nos ayuden a publicar, y obviamente también agradezco la participación del Consejo Nacional de Discapacidad, que tiene presencia también en San Andrés, pero yo quiero que la participación de la gente que está en el territorio sea más amplia. Entonces, Camila, por favor, explícales cómo puede ser la inscripción y qué más podemos hacer para efectos de difundir nuestro taller para el próximo para el próximo sábado a las 9 de la mañana. Y vamos a terminar el viernes, pero nos corremos hasta el sábado porque nuestro archipiélago lo amerita. Listo, perfecto, señora consejera. Bueno, les voy a comentar nosotros qué canales estamos manejando. El que mayor difusión está teniendo ahorita es el grupo de WhatsApp. Para eso es muy importante que las personas que están en este grupo nos ayuden a difundir la inscripción. Sin embargo, pues desde la Fundación Más por TIC nos vamos a asegurar también de difundir ese mensaje por los diversos canales que tenemos. Esto de la mano también con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Entonces, señora consejera, el día sábado es festivo, no hay ningún inconveniente, solo es una ¿Es 1 de mayo? Sí, señora, es 1 de mayo. Entonces, sí, yo creo que el sábado 1 de mayo no nos funcionaría muy bien. A ver, preguntémosle a Pamela qué nos aconseja si lo hacemos, será lunes, porque pues el sábado, bueno, tenemos programación para el lunes. No, nosotros estábamos, como usted mencionó, para el día viernes, ya terminábamos con Cundinamarca, la próxima semana ya la tenemos más desocupada, entonces creo que sería Entonces creo que programémoslo por favor para el lunes a las 8:30 de la mañana, con eso les damos campo también para que puedan conectarse oportunamente, y sí les agradecemos a quienes están aquí que nos ayuden. ¿No puede, doctora Elizabeth? ¿Por qué? Elizabeth ya nos está contando ahí. No, yo no podría el lunes a esa hora. Puedo el lunes en la tarde, pero en la mañana no puedo. Ya tengo la agenda copada para esa hora, doctora, qué pena, pero a mí sí me gustaría participar. Y bueno, puede ser a las 4, sí. Y a mí sí me gustaría, porque de verdad, doctora, que falta muchísimas personas que pueden ser aportar ricamente a la conformación de esta política que queremos hacer, a entablar un diálogo. Mire lo importante que es, y enhorabuena que usted está, doctora, porque los pescadores y los líderes de Providencia precisamente nos han encomendado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes hacer una mesa de diálogo, y ustedes podrían ayudarnos a conformar esa mesa de diálogo donde esté el gobierno y donde estén las autoridades que pueden ayudar a mirar cómo ser garante para que de aquí en adelante no vuelva a retrasarse los procesos de reconstrucción de Providencia. Entonces, yo pienso que enhorabuena a esta reunión, y de ahí puede salir de pronto esa mesa de concertación y que nos ayudaría bastante, porque todos estos líderes de Providencia enriquecen este proceso que hemos iniciado, podríamos decir desde hoy, porque ya nos estamos identificando, ya nos estamos viendo quiénes somos los que queremos participar, y entonces eso es muy importante. Perfecto. Yo les pediría, lo que pasa es que el lunes a las 4 de la tarde yo no podría desde las 2 de la tarde, de 2 a 4, y si se extiende ustedes terminan, pero les sugiero a las 2 de la tarde, y les agradezco si nos ponemos de acuerdo en esa hora para poder hacer una tarde completa de trabajo. Doctora Nancy, sí, yo creo que es posible el día lunes a las 2 de la tarde. Lógicamente que fueron compartidas la información con diferentes
organizaciones, pero luego hoy es un día nublado y aquí tenemos mucha dificultad desde las áreas. Me encargaría con la doctora Ketty, con la autoridad, de lograr que de cada instancia se puedan conectar. Inclusive, bueno, vamos a mirar si tenemos un sitio común donde podría las personas que no tienen servicio de internet o que tienen bastante dificultad, que viven en el área rural, puedan lograr conectividad. Me encargaría de eso en conjunto con la doctora Ketty desde la Secretaría de Gobierno y desde la autoridad, de compartir nuevamente la información con las organizaciones, pero como es el lunes, entonces tenemos más días para de pronto explicarles mejor las dinámicas de la inscripción y luego la forma de conectarse a la reunión. Bueno, mil gracias. Yo creo que será un diálogo extraordinario y de ahí nos pueden quedar enlistadas varias acciones porque sabemos que la situación de nuestro archipiélago lo amerita. Entonces quedamos todos convocados para el lunes a las 2 de la tarde y nuevamente mil gracias por el interés y vamos a convocar a todos los líderes que más podamos. Mil gracias. Gracias, Camila. Gracias. Gracias a todo el equipo de la consejería y demás por TIC también. Gracias. Listo, nos vemos el próximo 3 de mayo. Feliz tarde para todos y para todas. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Camila. Un feliz día. A todos. Bueno, que estén muy bien. Ahora está el teléfono para la presentación de la abuela Rosita. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales lanzó el pasado 10 de diciembre de 2020 el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Juntos lo hacemos posible, resiliencia y solidaridad. Esta política busca fortalecer la protección y el respeto a los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales, así como dotar a la estrategia de reactivación económica y social denominada Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia bajo una perspectiva de los derechos humanos. Durante su proceso de formulación participaron más de 30.000 empresas pertenecientes a diferentes sectores económicos, como lo son los medios de comunicación, la agroindustria y el sector minero energético, entre otros. De igual manera, participaron diferentes entidades del Estado y del Gobierno Nacional, así como miembros de la comunidad internacional, de la academia y de la sociedad civil. Desde su lanzamiento, se ha buscado llevar esta política a todo el territorio nacional y a la fecha ya hemos iniciado agenda con 8 departamentos: Meta, Atlántico, Antioquia, Putumayo, Chocó, Quindío, Santander y Cundinamarca. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.